buenas noches, queridos amigos de la revista cultural El Café Rojo. Esta noche con una nueva tertulia en la que hablaremos de algo tan significativo para el mundo como ha sido el 2020, el año que acabamos de terminar y que nos ha dejado muchas experiencias y muchos cambios. Hoy tenemos invitados especiales como siempre. Nos acompaña Ana Francisca Rodas, José María Ruiz, está también con nosotros José Mario, Pablo Quintero y Luis Fernando Osorno, amigo de la casa y fotógrafo que siempre está dispuesto a acolitarnos estas reuniones tan especiales. Vamos a comenzar leyendo algo que se hizo viral en redes sociales en la época de pandemia, que es escrito por Ki Omeira, es estadounidense. Es un escrito del que se habló mucho porque se dijo que se había escrito en la pandemia de 1800 y también se le atribuyó a, ¿me recuerdas, José Mario Valdés? A Alexis Valdés, que después terminó, pues se descubrió que no fue él quien lo escribió, es un poema medieval. No, estamos hablando cuando la tormenta pase y se aparten los caminos. Pero es que, y la gente se quedó en casa, que es el que voy a leer. Ese es otro. Sí, ese es otro. De una niña. Sí, pero ella es profesora y en su blog siempre comparte pensamientos y fotografías, pero también entró en discusión de que esto fuera de su autoría y que fuera de esa época de 1800 o que fuera escrito por Alexis Valdés. Bueno, entonces quiero comenzar con este escrito que es muy acorde a el año y la experiencia por la cual hemos pasado. Y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó y descansó e hizo ejercicio e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo y escuchó más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, alguno se encontró con su propia sombra y la gente empezó a pensar de forma diferente y la gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosas, miserables, oportunistas, politiqueros sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lloraron sus pérdidas y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados. Bueno,
Ana Francisca Rodas Iglesias nos acompaña esta noche de tertulia. Ana Francisca es nuestra poeta, una mujer que sus escritos han sido publicados en varias antologías de Puerto Mosquito, Cesar, y también ha publicado 2 libros, Ana Francisca. Sí, hasta el momento tenemos 2 libros publicados en solitario, por ahí tenemos unos cuantos más preparados, esperando a que les llegue el turno de que me atreva a sacarlos a la luz. Bueno, Ana Francisca, gracias por estar acá con nosotros. Por la invitación, muchas gracias. Bueno, José María Ruiz Chepe, poeta, cuentista, promotor cultural, ganador de varios premios de poesía y cuento, e igualmente su poesía ha sido incluida en varias antologías. Su más reciente obra es Esos son puros cuentos. Y es el único publicado. Bueno, gracias José María. No hay problema. Hasta mi mamá se confundía cuando me iba a llamar en medio de sus 9 hijos, hasta mi mamá se confundía. Empezaba por el menor y terminaba, el último era José María, ¿no? Sí, tengo una dificultad muy grande. Yo no sé qué me pasa con José Mario, mi compañero de tertulia, pero normalmente siempre tengo dificultades con alguien que tenga el nombre similar. Un nombre similar. Las mismas iniciales, inclusive casi iguales. Entonces, José Mario, gracias nuevamente por estar aquí acompañándonos en esta tertulia. José Mario es licenciado en Español y Literatura, docente, poeta y promotor cultural. Y nuestro director, Pablo Alberto Quintero, que ha hecho estudios de filosofía y letras, editor y promotor cultural, que esperamos tenerlo acá en la mesa. Ahora le organizaremos un espacio especial, pues porque los últimos serán los primeros, y como llegó tarde, entonces le vamos a hacer un... Como llegó tarde, le habíamos desplazado la silla. Le vamos a hacer el feo. Por eso no lo vamos a enfocar ahora. Bueno, entonces comencemos. Yo quisiera entonces empezar preguntando, bueno, ¿cómo definen el 2020? ¿Cómo definirían ustedes? A ver, no sé en qué orden. José María. Pues yo siempre he dicho que primero las damas, pero ya las damas no quieren que les miren el trasero. Las damas ya quieren ser parte del mismo rasero. Claro, mire que se parece rasero y lo otro. Entonces empiezo yo a ver, ¿cómo defino yo 2020? Es un rompimiento mejor dicho, va a marcar en la historia tal y cual como el antes y el después de Cristo, el antes y el después del coronavirus, y el antes y el después de la pandemia, el antes y el después de un encierro de 3 meses y medio que nos tuvieron prácticamente como secuestrados, y definitivamente eso nos marcó a todos, de un todo y por todo nos marcó. Para nosotros pues obviamente era algo nuevo, porque en Europa tengo entendido que pandemias y cosas de esas son más frecuentes y que se aíslan, ¿cierto? Que aíslan a las personas, que le dicen, bueno, tiene que estar en cuarentena, y de hecho son 40 días como mínimo, pero para nosotros sí fue algo absolutamente nuevo. Sí, para nosotros tan desorganizados, tan locos, tan folclóricos, tan tropicales, que nos pasamos las advertencias por la faja, como decía y también el humorista del Castro, y las necesidades. Las necesidades, porque es que no es lo mismo, digamos, un salario mínimo colombiano a un salario mínimo de otro de los países. Yo creo que es uno de los más bajos incluso de América Latina. Y más sobrevivientes, o sea. Perdón, pero yo pienso que uno de los problemas, de las falencias que tenemos, es que por cuenta de la corrupción, los colombianos no pueden acceder a las ayudas
que el Estado debe de entregarles. En otros países esta situación no ha sido tan caótica en la parte económica porque los gobiernos han auxiliado a las personas. Pero aquí pues hemos tenido la experiencia, ustedes lo saben, de que se han recibido ayudas y se las han robado. La teoría decía que iban a implementar, y eso que clásica a nivel global fue una de las ideas, una renta básica, cosa que la gente se pudiera quedar encerrada en su casa sin problemas de ninguna clase, y casi se podría decir que las mismas empresas de servicios te llevaban a tu casa lo que necesitabas y lo pagabas sin contacto físico siquiera. Lo que pasa es que en nuestro país, justamente por lo desorganizados, por los folclóricos y porque esto sigue siendo un sistema feudal, el amo lo que hace es conservar para sí la parte del león, la mayor parte de todo, repartirla entre sus amigotes y al día abajo que se jodan. Pero si nos vamos a meter a hablar de eso, nos vamos a amanecer aquí hablando de eso. Y vamos a desvirtuar. Lo mejor es que cambiemos. Vamos a desvirtuar un poco el propósito de la literatura. Porque pero el asunto de todas maneras es que la literatura, el arte, todo eso tiene que estar permeado por la política. Obviamente no nos vamos a detener. Estamos hablando de una suma realmente irrisoria en torno a lo que un ser humano digno necesita para sus gastos básicos. El gobierno de Colombia, yo creo que esta pandemia destapó la corrupción a un nivel más alto, porque es realmente decadente entender que las personas que más tienen o las personas que elige un pueblo tomen para sí los recursos que deben reinvertirse en su propio pueblo. O sea, lo que destapó la pandemia fue lo miserable que puede ser el ser humano, y más en nuestro caso de Colombia, el ser humano que está en un cargo de poder. Es que cuando estamos eligiendo muy mal, quizás. Los únicos que ganaron fueron los bancos, se perdieron como 3 y pico millones de empleos. Se descubrió que el mercado informal en este país supera el 60% de los habitantes, o sea que la gente vive al día, por lo menos el 60% de la población colombiana, que somos muy poquiticos los que tenemos empleo. Bueno, yo ya no tengo empleo por ir pensionado, que somos muy poquiticos los pensionados que podíamos estar tranquilos de que nos iba a seguir llegando todo. Sí, ustedes tuvieron. Prácticamente somos una élite beneficiada del asunto. El 70% de la población colombiana se puede decir sin problema que tuvo las dificultades habidas y por haber, y eso va a estallar en un conflicto social, por lo menos de salud, muy pronto, por la cantidad de desquiciados, de suicidios, de asesinos en serie, todo eso se va a destapar en menos de lo que encanta un gallo. Por eso están aflojando la cuerda. Mire que primero las restricciones en el metro, y ya el metro, la cantaleta todo el tiempo es que está científicamente comprobado que en el metro no se transmite el COVID ni en el transporte público. Por Dios. Que en los aviones, no, pero antes de acceder al avión hay que conservar la distancia social, pero en los aviones no. Lo mismo en los centros comerciales, no, en los centros comerciales pueden entrar, hágase tomar la temperatura con termómetros que marcan fantasías, en fin, de todas maneras, esto tiene mucho conspiranoico, y yo soy especialista en esas vainas. Bueno, sí, me consta. Entonces, escuchemos a Ana Francisca. ¿Cómo defines tú el 2020? El 2020, totalmente un año muy extraño, bastante extraño, quizá no por lo que la palabra como sí definiría, sino por la forma en que nos obligó a los seres humanos de cualquier lugar del mundo, porque hasta donde tengo entendido el virus está por el mundo entero, nos obligó a repensarnos, a reevaluar el sentido de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y qué es lo que estoy haciendo yo aquí, qué estoy construyendo a partir de mi presencia o de mi oficio o de lo que sea, independiente de si eres artista o si eres profesional o si eres lo que sea en la vida, ¿no? Pero nos obligó a repensarnos desde ese punto de vista cómo estoy construyendo
para mi entorno, para la sociedad, para el espacio que habito con nosotros. Entonces realmente el 2020 y la pandemia a la que nos enfrentamos, que nos tocó en este tiempo a nosotros, para mí fue como, yo no lo tomé como la parte absolutamente negativa y que es esto tan horrible, pero sí es esto tan horrible, obviamente, pero siento que era algo necesario y estábamos en un punto en que necesitábamos que algo así sucediera para ponernos a reflexionar este planeta que habitamos, cómo lo estamos destruyendo, porque la parte del medio ambiente, la parte ecológica, cómo estamos intoxicando nuestro planeta, eso se vio de una forma preciosa, cómo las ciertas especies volvieron a espacios que estaban totalmente dominados por el hombre, digámoslo así, ¿no? Y un caso muy particular que me pareció fue ver los delfines de nuevo en los canales de Venecia. Eso hacía mucho, yo creo que no sé, eso no se había visto, que yo sepa, lo que hace que las góndolas y toda la parte turística de Venecia pues que es tan preciosa. Pero también me tocó verlo en mi entorno, ¿no? El poder despertarme cada mañana aquí en la ciudad de Medellín, que es donde estamos y la ciudad pues que habito y donde atravesé todo el casi todo el 2020 de la pandemia, despertar cada día y sentir un ambiente especialmente bello, bello, acompañada del canto de los pájaros. Volví a escuchar ese canto de los pájaros absolutamente nítido, que el ruido de los autos o de lo cotidiano de la ciudad me estaba obstruyendo. Entonces eso me volvió a repensar mucho mi forma de estar en este planeta y cómo debo contribuir a cuidarlo. Sí, les pregunto, durante el 2020 escribieron, tuvieron la oportunidad de escribir algo, de producir prosa, verso. Mucho. ¿Y tú, Chepe? También, obviamente. Bueno, sí, yo, perdón, José Mario, hago acá un paréntesis para que nos compartan algo, un fragmento de lo que hayan escrito, de esa experiencia que tuvieron en el año que acaba de terminar. Claro que sí. Chepe, ¿quieres empezar? Empecemos. No, sí. Me voy a ubicar en un momento exacto. Me voy a ubicar en un momento exacto de la historia, que soy prácticamente que el protagonista virtual. Es un cuentecito cortico muy bonito y se puede hablar que es casi autobiográfico, pero es virtual, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Es bonita y es una bonitura sin afeite, sin maquillaje, sin pretensiones. Me gusta cómo sonríe al saludar y también que no le niegue saludos ni sonrisa a nadie, ni a mí, ya viejo y decrépito. Carne de cañón para las estadísticas de la pandemia. Ah, pero ella, se le ve la alegría y la vitalidad. Esta calentura con tos seca me tiene medio muerto. No debí ir a controles, hay mucho contagiado. Qué hijo de puta dolor de garganta y en el pecho. Me estaré ahogando pronto. Vas a hablar putas. Toc, toc, toc. ¿Quién podrá ser ya tan tarde? Ah, buenas noches, jovencita. ¿No debería estar encerradita en su apartamento? Sí, claro que sí, don José, debería. Sin embargo, como usted es lo más parecido que he conocido a un abuelito, me dije, de pronto don José puede necesitar algo, medicina, comida o con quién conversar. Ah, veo que está usando tapabocas, ¿le ocurre algo, don José? ¿Está enfermito? Sí, mi niña, debe conservar su distancia. Es más, deberías ir y encerrarte en tu apartamento. No se preocupe, don José, así está bien, también estoy contagiada. Trabajo en urgencias del hospital. Déjeme paso y veo que puedo ayudarle, dijo mientras decididamente ingresó en el apartamento de su vecino. Ya adentro hizo un recorrido de inspección y luego tomó un delantal del persiero poniendo manos a la obra. En menos de nada, hasta hizo café y juntos se sentaron a disfrutarlo. Don José al fin atinó a serenarse y aunque lo perturbaba infinitamente la belleza de la joven, no dejó de imaginar, soñar y evocar tiempos idos y al tiempo, acariciar un deseo ya para el final de sus días. Tenía claro que pronto tendría dificultad para respirar y ahí sí, todo terminaría. Lo que no lograba concretar era cómo decirle a la joven, cómo sin ofenderla, manifestarle su deseo. ¿Usted me permite un momento, don José? Voy a mi apartamento y vuelvo.
no me demoro, vaya vecinita, vaya y vuelva pues. Tendría que arriesgarse. Igual, en el peor de los casos, ella rechazaría sus pretensiones, pero no sabría si lo rechazaría si no se lo decía. Tendría que arriesgarse y ya a esa edad, pues qué carajos, un rechazo más o menos. Volví, don José, se está muy rico con usted y entonces traje más café por si desea, o si desea algo más, dígame. Hoy quiero acompañarlo mucho si no le molesta. No, vecinita, por el contrario. Había cambiado su habitual jean y suéter de lana por un vestido liviano, vaporoso, con un generoso escote que invitaba a caer en tentación. Vecinita, tengo que decirle, no se preocupe mi hijito hermoso, que a eso fue que vine. ¿Cómo fue la cosa? Eso fue virtual. Ojo, que se claro que eso no que era virtual. Eso no fue virtual porque estaba encerrado, estuve encerrado desde que empezó el corte, donde dijeron a partir de tal día cuarentena hasta el último día que permitieron salir, que fue prácticamente a mitad de año. Bueno, vamos a ver cuál fue la virtualidad de Ana Francisca. Bueno, entre otras cosas, pues yo también aproveché como para dejar que la poesía de pronto llegara en algún momento dado, pero también para algunas reflexiones. Entonces voy a compartir algo de una reflexión que a raíz pues del tema estuve escribiendo. Nuestro silencio, si bien ha sido un grito durante el proceso donde la pandemia nos ha desnudado, nos ha lanzado contra las paredes como a marionetas presas de un frívolo mundo de bytes que pareciera ser el Dios en medio del caos y la sobrecarga de información. La trinchera, el espacio del resguardo donde nos creemos a salvo de qué, de quién o de quiénes. Tenemos el tiempo como enemigo que perturba cuando amanece y el canto de los pájaros ha despertado con todo el vigor nuestro insomnio. Un virus hizo que las autopistas, los caminos, los aviones, los trenes, los autos, los humanos, detuviésemos la desbocada marcha y, por absurdo que parezca, quedarse en casa fue lo menos acorde al sentido mal comprendido en la frase. Llevábamos la casa a cuestas, como una maldición de estirpes condenadas frente al espejismo, y por alguna razón damos cuenta que habitamos en la palabra, en el peso que sostiene la revelación del infinito espacio que ocupan y su fascinación ante la certeza de llevarlas hasta el último aliento. Somos animales racionales, ya nos lo dijo Aristóteles. Animales racionales cercados por hábitos, pero también, es cierto, nacidos para estar en movimiento. De hecho, el movimiento, considero, ha ido de la mano del lenguaje a puntos insospechados, ya que la pandemia ha puesto a prueba al ser humano entre el confinamiento del cuerpo físico, mas no el de la mente y sus muchas formas de comunicarse. El miedo nos reconcilia con nuestros demonios, y los demonios también han optado por sacar lo mejor de sí, o lo peor, frente a esta experiencia que bordea las soledades acompañadas. Pues a propósito de que hablabas de la virtualidad, Chepe, ¿no? Heidegger decía, poetizar es precisamente dejar habitar. Algo, por cierto, que ha sido una constante en medio de la pandemia, es que poetas hemos entregado lo mejor de sí a través de nuestras obras al compartirlas en espacios virtuales para alimentar el alma y apoyar con ello el equilibrio de tantos seres necesitados del arte como medicina alterna que sostenga la angustia y el pesimismo, la depresión. No será el miedo lo que coarte la acción que derribe muros de la mano del arte. Las diferentes expresiones artísticas han sido las mejores aliadas para sostenernos emocionalmente y han llegado a nosotros a través de las diferentes plataformas y medios de comunicación para ser oasis de un tiempo que parece estar destinado a renovarnos. Bueno, paro ahí porque, claro, esto da para rato, pero claro, permite también este tiempo que uno se siente como a reflexionar al respecto, porque es demasiado denso todo lo que sucede.